Que Dios te bendiga. Quiero decirte que oro siempre por ti, oro por tu vida y oro para que Dios fortalezca siempre tu fe. Y en esta hora quiero invitarte para que abras tu Biblia en la carta de Santiago, capítulo 1, el versos 5 al verso 7. Le voy a dar lectura, pero si tienes tu Biblia allá a la mano, ábrela para que leas junto conmigo esta palabra. Santiago 1, versículos 5 al 7 dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. Y en esta hora quiero compartir ese tema cuando nuestra fe titubea. Creo yo que muchos de nosotros hemos llegado alguna vez a titubear. Quizá muchas veces hemos dudado quizá hasta de la existencia de Dios. Cuando pasamos por ciertas circunstancias en nuestras vidas y realmente nos preguntamos, ¿acaso Dios tiene control? ¿Sabe cómo me siento? ¿Sabe lo que estoy pasando? ¿Sabe el dolor que estoy sintiendo? Hay momentos que realmente titubeamos en nuestra fe. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los saca con su mano fuerte, con su poder que es ilimitado. Cuando sale de Egipto después de haber mostrado Dios aquellas plagas y cómo el pueblo de Israel sale ileso de todas esas plagas. Cuando salen, que van rumbo a la tierra prometida, cuando ellos van camino a esa tierra y se dan cuenta de que el ejército de Faraón va tras ellos, entonces ellos comienzan a dudar, comienza su fe a titubear y empiezan a decir, estaríamos mejor en Egipto. Pero sin embargo, hermanos, cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. El pueblo de Israel, hermanos, tenía que caminar hacia adelante. Y cosa sorprendente que frente a ellos estaba el mar. Cuando Dios abre, hermanos, el mar, cuando las aguas se separan, ni una gota les cayó al pueblo de Dios. Ellos pudieron caminar por tierra seca, por tierra firme, de tal manera que hasta que cruzó el último, cuando el ejército de Faraón iba tras ellos, después de que pasa el último de los israelitas, hermanos, entonces Dios vuelve a unir las aguas. Aún así, viendo el poder sobrenatural de Dios, viendo el poder de Dios, el pueblo de Israel muchas veces, hermanos, titubeó, dudó. Dios le dio mandamientos y uno de los mandamientos que le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No aprendas las costumbres
de esas naciones a las cuales yo voy a despojar de sus tierras para dárselas a ustedes, no aprendan, no practiquen lo que esas naciones practican, porque yo es algo que abomino, es algo que yo detesto, y por eso yo las voy a destruir. Y el pueblo de Israel siempre, hermanos, tenía esa tendencia de hacerse dioses ajenos, de practicar cosas que realmente a Dios le abomina, le aborrece. Y tantas cosas, hermanos, que la fe del pueblo de Israel muchas de las veces titubeó. Cuando nosotros, hermanos, nos enfrentamos ante ciertas situaciones, hay momentos en que dudamos, hay momentos en que no vemos la mano de Dios, en que no sentimos la presencia de Dios. Y hermanos, una fe firme, esa fe está basada en una relación personal con el Dios Todopoderoso. Cuando yo oro a diario, cuando yo busco la presencia de Dios, cuando yo doblo mis rodillas para ir a la presencia de Dios, hermanos, es porque realmente, en primer lugar, creo que hay un Dios. Creo en la existencia de ese Dios que todo lo puede. Y entonces, hermanos, me acerco para pedir. ¿Pedir qué, hermanos? Lo que yo no puedo. Darle gracias y darle la gloria a Él, porque Él, hermanos, todo lo puede. Recuerde que en la oración del Padre Nuestro, Él empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y Él termina la oración del Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. A ese Dios, hermanos, al cual nosotros le pedimos, es nuestro Padre, pero también es ese Rey soberano. Y hermanos, tenemos las promesas de Él, de nuestro Dios, de ese Dios que todo lo puede. Así es de que, hermanos, cuando nuestra fe está firme, es porque nosotros tenemos una relación a diaria con ese Dios todopoderoso. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos pensar en lo que Dios ha provisto para nosotros. Normalmente, cuando no tenemos trabajo, cuando pasamos cierta situación económica, nunca pensamos en lo que Dios ha provisto, sino siempre estamos pensando en lo que nos hace falta, en los pagos que tengo que hacer. Estamos pensando siempre en las necesidades y no estamos viendo, hermanos, la provisión de Dios. Y es algo, hermanos, en lo cual nosotros debemos de pensar, en lo que Dios ha provisto. Debemos de pensar también, hermanos, en lo que Dios nos ha prometido, las promesas que Él nos ha hecho en su palabra. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Lo voy a leer. Dice el verso 25, dice,
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Tenemos, hermanos, las promesas de Dios. Dice Job, el libro de Job, hermanos, el capítulo ya me perdí, Job, capítulo 38, el verso 41. Aquí está hablando Dios, hermano, y dice, Job 38, 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Hermanos, cuando los animales, las aves, no tienen que comer, cuando ellos buscan y no tienen, no encuentran, ¿a quién claman? Claman a Dios, a su Creador, al que las creó. Claman a su Creador y les dicen, necesitamos comida, necesitamos alimentarnos. ¿Y quién les prepara la comida, hermano? Dice la Escritura, ¿quién es Dios? Debemos, hermanos, de estar pensando siempre en las cosas que Dios ha provisto para nosotros y debemos de estar pensando en las promesas que tenemos en su palabra. Y hermanos, en lo que Dios permite también que suceda en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que sucede, lo que pasamos, hermanos, recuerde, Dios tiene control absoluto de todo. Y por lo tanto, hermanos, todo lo que suceda a nuestra vida, debemos nosotros pensar en que Dios tiene algo preparado para nosotros. Una de las cosas, hermanos, es que Dios no quiere que tú dudes de Él. Dios quiere tener esa relación personal día a día con Él. Pero, ¿cuándo es que titubea nuestra fe? ¿En qué momento nuestra fe titubea? Una de las cosas es en el razonamiento humano. Sabemos todo lo que sucede en nuestra ciudad, todo lo que pasa. Y realmente, pensando humanamente, razonando humanamente, cada quien da su opinión. Y muchos dicen, nuestras autoridades nomás no sirven para nada. Culpamos a nuestro gobierno de que el gobierno no hace en absoluto nada. Vivimos, hermanos, situaciones en donde hay mucha injusticia, mucha impunidad. Y hablando humanamente, razonando humanamente, hermanos, eso es lo que muchas de las veces a nosotros nos hace titubear. Y mucha gente que cree en la existencia de un Dios,
la misma gente se pregunta, ¿y Dios dónde está? Si realmente Dios existe, si realmente Dios nos ama, ¿dónde está Él? ¿Dónde está su poder? ¿Por qué permite todas estas cosas en las cuales sentimos el dolor? Mucha gente, hermanos, sufriendo. El razonamiento humano, hermanos, nos hace dudar, nos hace titubear. Y cuando el razonamiento humano, hermanos, entra, hay un conflicto, hermanos, con nuestra fe. Yo en lo personal he experimentado algo de lo cual me hizo sentir impotente y llegar a pensar tantas cosas. Fue cuando asaltaron a mi hijo y lo lesionaron. Yo como madre sentía tanta rabia, tanto coraje y más cuando fui a poner la denuncia y te ponen muchas trabas. Pero realmente, hermanos, después Dios empezó a tratar conmigo. Humanamente, hermanos, hablando, mi razonamiento entraba en un conflicto con mi fe en Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? La relación que yo tengo día a día con Dios es lo que me hace mantenerme firme. La que me hace mantener, hermanos, firme. Y sabe, siempre he dicho, hermanos, que la única persona que puede intervenir ante estas situaciones que vivimos es nuestro Dios. Dios puede cambiar, hermanos, la vida de esas personas. Dios puede cambiar los corazones de esas personas. Y recuerde que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No permitamos, hermanos, que el razonamiento humano haga que nuestra fe titubee. Así es de que, hermanos, otra de las cosas que nos hace titubear, hermanos, es cuando no vemos a Dios en nuestras circunstancias. Pasamos conflictos, pasamos circunstancias difíciles, pero muchas de las veces lo que nos sucede, lo que pasa, es que quizá estamos cosechando lo que una vez sembramos. Recuerdo que un pastor falleció y murió de un infarto fulminante. Y muchos de la congregación pues lamentaban muerte, lloraban ante aquel féretro. Y las palabras que se decían tenían muchos proyectos. Era de mente muy loca porque tenía proyectos y quizá para muchos era algo imposible, pero él lo llevaba a cabo. Y decían que estaba loco, pero por su fe, tantas cosas que él realizó. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a esto? Una de las cosas fue una persona viciosa antes de conocer a Cristo. Drogadicto, había probado de todas las drogas, alcohólico. Y desde muy jovencito, él empezó con este tipo de problemas. Todo eso, tantos químicos que afectaron muchos de sus órganos. Y eso fue lo que
le llevó a la muerte. Y aparte de que era una persona que no cuidaba mucho su físico, su alimentación. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Las circunstancias, cuando no vemos a Dios en las circunstancias, eso es lo que nos hace titubear, pero sin saber, sin darnos cuenta que lo que un día sembramos, lo estamos cosechando. Así es de que eso es lo que nos hace también titubear cuando no vemos a Dios en nuestras circunstancias. Y otro es cuando escuchamos malos consejos. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido consejo a alguien y que nos da un mal consejo? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Y nos olvidamos, hermanos, del consejo de la Escritura, de la palabra de Dios. Lo que nos hace titubear, hermanos, de nuestra fe es cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias y no en Dios. Cuando no conocemos los caminos de Dios. Vean lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 4. Los versículos 25 al 27, lo voy a leer, dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando no conocemos los caminos de Dios y no los conocemos, ¿sabe por qué? Porque no buscamos a Dios en su palabra. No buscamos el consejo de Dios en su palabra. Y el escritor de Proverbios, que fue Salomón, él dice: tus ojos miren lo recto. Y luego dice: examina la senda de tus pies. Dice: y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes. Nos enfocamos en nuestras circunstancias y no en Dios, y la razón es porque no conocemos los caminos de Dios. Otra de las cosas que nos hace titubear son nuestros pecados pasados. Nuestros pensamientos están en lo que hicimos. Y la palabra de Dios, hermanos, es tan clara que Miqueas capítulo 7, el verso 18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no es como nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Se olvida
no se acuerda. Pero muchas de las veces lo que en un tiempo hicimos es algo que queda en nuestra mente. Y eso es lo que nos hace titubear en nuestra fe. Otra es cuando escuchamos las mentiras de Satanás. Dice el verso 19 de ahí de 18, lo voy a volver a leer, dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el remanente y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Alguien dijo que Satanás es un pescador. Empieza con su, ¿cómo le llaman? Para pescar. Empieza Satanás a sacar y empieza a ponerlos, hermanos, en nuestra mente. No escuchemos, hermanos, las mentiras de Satanás. ¿Cómo, hermanos, podemos corregir nuestra fe? Hermanos, una de las cosas, Dios nos ha dado su Espíritu. Es el consolador, es nuestro ayudador, es el que está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos en los momentos de debilidad, para recordarnos, hermanos, sus promesas. ¿Tiene usted algún versículo que le ayuda en situaciones difíciles? Le voy a compartir el mío. Es Isaías capítulo 41. Isaías 41, los versos 9 y 10. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese te tomé de los confines de la tierra. Dios fijó sus ojos en ti y en mí. Y luego dice, te escogí. Te escogí, dice, y no te deseché. A pesar de que Dios, como omnisciente, que todo lo sabe, que sabía que muchas veces íbamos a fallarle, que sabía que muchas veces íbamos a dudar de Él, y aún así nos dice, no te deseché. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que hay momentos de desánimos y Él nos promete, dice, no temas. Hay temores en nuestra vida, sí los hay. Dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo. No te dejaré, dice, ni te desampararé. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No es hermoso, hermanos, cuando abrimos su palabra en circunstancias difíciles en nuestras vidas, que nos hacen recordar que la presencia de Dios está a nuestro lado, que los momentos que nos faltan fuerzas, ahí está Dios
para sostenernos. ¿No es algo hermoso? Cuando nosotros, hermanos, tenemos esa relación con Dios, cuando nosotros nos apoyamos en su palabra, en sus promesas, podemos nosotros, hermanos, corregir esa fe titubeante, esa fe. Recordemos, Dios nos ha dado su Espíritu, el Consolador, que es el que nos ayuda, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos ayuda en cualquier circunstancia. Y tenemos también las promesas de su palabra. Así es que cuando yo medito en su palabra, hermanos, mi fe se hace firme, mi fe se fortalece. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque por fe andamos y no por vista. No mirar las circunstancias, no mirar lo que sucede, sino pongamos, hermanos, nuestra vista en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que sostiene nuestro universo, que sostiene lo que Él creó. Y recuerde sus promesas. Dios alimenta a las aves, aquellas aves que andando errantes, buscando de comer y no encuentran, claman al que los creó. Y Dios los alimenta, Dios prepara su alimento. Si es de que, hermanos, hay momentos en los cuales usted ha dudado. Recuerde que Él prometió su presencia. Él nos da promesas en sus palabras. No deje esa relación con Él. Doble sus rodillas, pero tenga su palabra abierta. Y ahí, hermanos, Dios le va a hablar. Dios le va a sostener y Dios le va a guiar. Dios le va a mostrar sus caminos para que usted camine rectamente. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque te tenemos a ti como nuestro Dios, como nuestro Padre, como el único que es más que suficiente. Gracias, Dios, porque tu poder no tiene límites y porque siempre estás atento a lo que nosotros necesitamos. Dios, si hay alguien que tiene falta de fe, si hay alguien que su fe no está firme, yo te pido, Padre Santo, que tú obres en él y que puedas mostrarte en su vida. Gracias por todo y especialmente por las promesas de tu palabra, que es lo que nos hace permanecer firmes y fieles a ti. Gracias, Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios le dijo a Sara que iba a concebir en su vientre un hijo, Sara dudó, Sara se rió, pero Dios le dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que Dios no puede hacer, hermano? Recuerden, Dios es nuestro Padre, el que creó todas las cosas, es nuestro Padre y es también el Rey soberano. Su reino, hermanos, es de Él. Y recuerde, como Rey, Él puede darnos todo lo que usted y yo necesitemos. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente pedirles.
pedirlas y no dudar de las promesas de Él. Que Dios te bendiga.